puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. También veré, mi esperanza está en Él. Cantamos juntos, vamos. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. La eternidad. Libre de mi pasado, mi destino es en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, oh, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, la eternidad. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Puedes decir, la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya la eternidad. Oh, porque vivo estás, yo también ahora vivo por ti, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy 14 de diciembre del 2024, una vez más estamos llegando hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentran, para llevarles esta reflexión de la palabra del Señor. En la Iglesia Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, hemos estado llevando normalmente desde hace más de 36 años una semana de consagración. Y en esa semana de consagración nos dedicamos a explicarles temas como este. Dios habla a través de los tiempos, pero hoy quisiera retomar este tema que tiene enmarcada la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Dios ha hablado por su Hijo. Y la palabra ha hablado es infinitivo porque
parece que es el tiempo pasado, pero ha hablado y ha establecido y es permanente. Así que quiero dar lectura a estos versículos y ojalá que sea de bendición para sus vidas, así como ha sido para la iglesia. A la letra dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, con cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En esta palabra encontramos algo que me ha preocupado en algunos creyentes de algunas denominaciones, que pues todavía se siguen llevando por profecía. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios empieza a hablar directamente con el hombre de alguna manera desde Adán y Eva en el huerto del Edén. Posteriormente con Noé, cuando ya Noé hace el arca y Dios le da instrucciones y todo eso. No hay de por medio un profeta. Sí hubieron ángeles, pero no había un profeta de por medio, sino que era Dios hablando directamente con ellos de una u otra forma. Y encontramos cuando Dios llama a Abraham, por ejemplo, y cuando Abraham salía al monte a orar y en la intimidad él platicaba con Dios y escuchaba la voz de Dios. Yo no estoy en desacuerdo de escuchar la voz audible de Dios. Yo creo que para Dios no hay nada imposible, pero hoy en día hay mucha gente que ha dejado la Biblia por un lado, ha dejado la palabra por un lado y ha querido ser guiado por la voz directa de Dios, cuando realmente Dios ciertamente ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Entonces, cuando Jesús habla de algunas parábolas de que manda a sus trabajadores, a sus empleados y los matan, y luego manda a su hijo y también los matan, entonces encontramos los tiempos de cómo Dios empieza a hablarles al pueblo y sobre todo a Israel. Cuando Israel empieza a ser constituido como un pueblo, como una nación, encontramos cómo Dios tenía un proyecto, un plan para la humanidad, y que desde Génesis capítulo 3 nosotros podemos encontrar cómo Cristo vendría a nacer a este mundo, cómo Él venía a redimir a la humanidad de este mundo. En primer lugar encontramos este texto que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ya expliqué eso. Dios ha hablado en muchos tiempos. Desde un principio ya les dije, no, Dios no usaba profetas, hablaba directamente con el hombre. Sin embargo, cuando Dios empieza a levantar a los profetas, ellos empiezan a escuchar la voz de Dios, tener revelaciones, visiones, y entonces empiezan ellos a llevar el mensaje. Cuando Abraham se encontraba con Sara, antes de que concibieran a Isaac, resulta de que llegaron 3 personajes a su casa y le dan la noticia de que iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Entonces Dios mandó a sus ángeles, pues semejantes a los hombres, como hombres. Llegaron y dieron el mensaje. Pero vean ustedes que cuando encontramos a Elías, a Zacarías, y a todos los profetas que hemos conocido a través de la palabra, como siempre hablaban al pueblo y daban un mensaje. Cuando un profeta llegaba a un pueblo, la mayor parte de la gente se asustaba porque siempre era un mensaje de justicia, un mensaje de juicio. Pero cuando encontramos nosotros la palabra del Señor del nacimiento de Cristo, las buenas nuevas, que
que tenía que nacer Jesús a través de una virgen, que su nombre sería admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando encontramos esos mensajes, esas profecías, entonces vemos cómo Dios también empezó a hablar a través de sus profetas. Bien, una vez visto esto, el versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Si usted se da cuenta, dice que en estos postreros días nos ha hablado a través o por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo. Esa palabra que está escrita acá en estas Sagradas Escrituras es una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios escribieron. Después del año 30, una vez que Cristo asciende a los cielos, entonces se empiezan a dar la historia y los hechos de los evangelios, y podemos encontrar cómo después de hacer una recopilación de todas las escrituras, y no importando en el idioma que estuviera, se constituyó la palabra, la Biblia. Es el conjunto de libros o libritos, como le quiera llamar, pero en esta palabra encontramos todo lo que Dios hizo. Dice Juan en uno de sus pasajes que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros del mundo. Hoy podemos encontrar entonces que a través de las Sagradas Escrituras podemos entender la palabra de Dios, y quien trata todavía de vivir bajo la dirección directa de Dios, que hable como los profetas y con voz audible y con revelaciones y con sueños, pues está mal. No estoy diciendo que Dios no puede hablar de esa manera, lo puede hacer. Sin embargo, no es eso, porque el Señor dijo: dejé mi palabra para que a través de ella ustedes puedan ser salvos, ustedes puedan ser juzgados, porque esa es la palabra que yo les dejo. Entonces quiero leer, cuando Dios hablaba, la voz de Cristo. Voy a poner algunos ejemplos que no es en verdad todo lo que se relaciona a este punto, pero miren, por ejemplo, dice en Juan capítulo 8, verso 51: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, guardar la palabra aquí es ponerla por obras, es vivirla, es obedecerla. Mucha gente puede conocer mucha Biblia, mucha gente puede conocer mucho más que un servidor. Sin embargo, no lo viven, no lo practican. Hoy en día hemos encontrado que prefieren irse por lo fácil. Siempre lo malo es fácil, lo malo se presta, pero lo bueno cuesta. No es tan fácil retener o aprender lo bueno. Entonces la gente se va por lo más fácil y no estudia la palabra, no lee la palabra. A veces creen que estudiar la Biblia y tomar algunos libros relacionados que instruyan a la palabra es malo. No, recordemos que los apóstoles, en el caso de Pablo, le dice a Timoteo: me traes el capote, pero también los pergaminos que ahí dejé. Entonces, Dios no solamente nos va a hablar de una forma, Dios nos va a hablar de muchas formas. Hay gente que se ha convertido a Cristo a través de un canto. Hay gente que se ha convertido a Cristo por medio de un testimonio. Hay gente que se ha convertido a Cristo por medio de algo sobrenatural, por haber sanado, por ejemplo, por la sanidad divina. Hay gente que se ha convertido porque está pasando problemas difíciles y alguien viene y le habla la palabra de Dios, escuchan y entonces son salvos. Por eso, este texto que acabo de leer, que está en el libro de Juan 8:51, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, no dice mis palabras, mi palabra, nunca verá muerte. Mi palabra es lo que, su ley, su mandato, su orden. No está hablando todo lo que él dice, sino que es en cuanto a sus estatutos, que ha estado determinado desde la ley de Moisés para acá. Quiero leerle otro pasaje más, ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15. Dice:
si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si usted se da cuenta, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no tenemos nosotros por qué andar buscando revelaciones o que nos hablen o que se levanten profetas profetizando. Hace poco escuché a alguien que me dijo, en la iglesia hay problemas de un fulano. No, nadie me ha dicho su nombre, pero se llama fulano de tal. Si yo fui testigo que me escuchó el nombre de la persona, entonces decir que Dios se lo reveló. Hoy en día hay denominaciones donde se levantan profetas, apóstoles y todo eso, y te van a decir todo lo que ya saben, lo que les dicen, lo que les cuentan. No es algo que Dios vaya a hablar para prevenir al hombre. Siempre la profecía es para edificar, para exhortar, ¿no? No es para venir a poner en mal a alguien o poner en evidencia a alguien. Dios lo puede hacer después de que uno conoce la palabra, pero siempre Dios hablará para edificar a la iglesia, para edificar a las vidas. Y entonces, para eso mandó el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo nosotros tengamos la dirección divina. El Espíritu Santo es el paracleto, es el ayo, el que nos lleva de la mano, el que nos revela, el que nos enseña. Hoy en día, pues no se necesita tener una universidad, una carrera académica terminada. No se necesita tanta teología para entender la Biblia. El Espíritu Santo te llevará de la mano. Claro, eso no quiere decir que no lo puedas estudiar. Eso no quiere decir que no te interese estudiar teología, escatología, hermenéutica y todo lo demás. Sí lo puedes hacer porque eso enriquece tu vocabulario, tu conocimiento y todo. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarte cuando no entiendes algo, cuando no sabes el significado de una palabra, de un mensaje. Pues tú pides en oración y Dios te va a poner los medios para que investigues, para que leas, para que tú puedas conocer. Y entonces Dios te va a guiar a través de su Espíritu Santo. Quiero leerte otro pasaje más que te va a ayudar y quiero que veas que esta es una comunión que Dios hace sentir con nosotros. Ahí mismo en el capítulo 14, versículo 23 de San Juan, Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que guarda mi palabra, dice que por eso al leer este tema, o al leer lo que estamos leyendo en cuanto a lo que Dios habla por medio de su Hijo, o por su Hijo, Dios habla por su Hijo, encontramos cómo Dios está expresando a través de su palabra, ¿no? De su palabra. Dios citaba su palabra. Siempre Él citó el Antiguo Testamento. Y en cierta ocasión dijo, bueno, yo no vengo a abolir, yo vengo a cumplir la palabra. Entonces, Dios siempre empieza a citar su palabra. Y nosotros, en cualquier mensaje, como lo estoy haciendo hoy, debemos citar la palabra. No hablar a lo que nosotros creemos y así nos parece y le vamos a componer lo que no vemos bien en la Biblia, lo vamos a arreglar para no lastimar a la gente o para buscar otros intereses. No, la palabra hay que hablarla como es y siempre hay que explicarla con ese conocimiento para entender y saber lo que Dios quiere, y Dios habla a través de su pueblo. Entonces, cuando respondió Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Vendremos a él. La palabra aquí, yo y mi Padre vendremos a él, es que vamos a estar dentro de él, ¿no? Y cuando yo leo esos términos, habrá quienes quizás no lo comprendan así, pero gramaticalmente dice, y haremos morada con él. No juntamente con él. Vendremos a él, entraremos a él. Aquel versículo que se encuentra en Apocalipsis de capítulo 3, me parece que es el versículo 20, que dice, déjenme buscarlo porque
quiero leerlo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y la voy a leer tal como está, porque son términos gramaticales que nosotros debemos aprender a mencionar. Dice la palabra del Señor, capítulo 3 de Apocalipsis, ya la tiene. He aquí, capítulo 3, verso 20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, vea lo que dice, entraré a él. Dice, vendremos a él, entraré a él y cenaremos con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Lo que acabamos de leer ahorita. Son términos que nosotros tenemos que entender, que saber que el Espíritu Santo siempre morará en el creyente cuando le servimos a través de su palabra, obedecemos su palabra. El tiempo me está ganando, pero quiero leerles rapidito ahí mismo San Juan capítulo 17, versículo 6. Vamos a ver la relación divina que debemos de tener con el Señor a través de su palabra. Juan 17, 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado, ¿qué cosa dice? Tu palabra. Han guardado tu palabra. Entonces, lo que Dios está enseñando desde que Él estuvo aquí en persona es enseñarle la palabra de su Padre. Y que a través de Jesús, como dice el tema, habla a través de Jesús, o habla Jesús. Nosotros entendamos que vamos a obedecer la palabra, vamos a guardar la palabra, vamos a vivir la palabra. No tenemos que andar buscando revelaciones. No tenemos que andar buscando profetas para que nos hablen y nos estén diciendo, citando la Biblia, que la Biblia es la profecía del Señor. Y por eso Pedro dice que tenemos la palabra más segura, la palabra profética del Señor, porque ella no se equivoca. Perdón, los pastores, aquellos que tratan o predicadores que tratan de ser profetas, que de hecho un pastor cuando predica la palabra se convierte en un profeta, porque está predicando la profecía, la palabra del Señor. Pero aquellos que no usan la palabra y se convierten en profeta por decirlo así, supuestamente que reciben revelación de Dios, Dios ya no tiene por qué hacer eso, ni tiene por qué andar haciendo eso el Señor para manifestarse o llevar su palabra o el mensaje a la gente perdida. Por eso tenemos la palabra, para que de ahí ya no tenemos que estar buscando profetas ni andar buscando gente que nos venga a revelar cosas. Hoy en día, desafortunadamente, hay muchos charlatanes que se hacen llamar profetas, pero viven una vida que realmente no va acorde con lo que ellos predican y enseñan. Así que quiero llevarles rapidito ahí en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 3. Esta palabra a nosotros nos da seguridad. No vamos a titubear por lo que diga un profeta, si va a cumplir o no se va a cumplir. Ya todo lo que Dios quiso decirnos y quiso para que lo conozcamos, ya está escrito en la palabra. No hay nada nuevo que tengamos que esconder, porque la palabra dice en Apocalipsis al terminar que añadiere esa palabra, se le añadirá las plagas en su vida, y los que le quitaran también se les quitará la parte del reino de los cielos. Así que dice Primera de Juan en el capítulo 2 verso 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que sí le conocemos. Te pregunto, ¿tú conoces a Jesús? Si me dices que sí, te pregunto, ¿guardas sus mandamientos? No estoy hablando de los 10 mandamientos de Moisés. Estoy hablando de la palabra, la misericordia, el fruto del Espíritu que dice Gálatas capítulo 5. Cuando hablamos ahí del versículo 18, de Gálatas 5, 18. ¿Guardas tú? ¿Tienes tú el fruto del Espíritu? Entonces, a veces creemos
ser cristianos, pero vivimos una vida estafando al prójimo, odiándonos, llenos de celos, de envidia y de tantas cosas que no van acorde a la palabra del Señor. Por eso, si nosotros guardamos la palabra, si nosotros vivimos esa palabra, entonces tenemos que ponerla en práctica. Dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, aunque nos cueste, porque realmente cumplir con la palabra del Señor no es fácil. Hay tantas tentaciones en la carne. Hay tantos pensamientos que te pueden desviar de la fe. Hoy en día hemos visto tantos problemas en los matrimonios, en los hogares. He visto jóvenes que han dejado a su mujer con una o dos hijos porque se van con la otra. He visto mujeres que hacen lo mismo. Hay tantas cosas que podía mencionar al respecto, pero ciertamente el hombre tiene que fortalecerse en la palabra del Señor. ¿Y cómo es eso? Leer la palabra, ayunar, orar. Esta semana estamos culminando nosotros aquí en la iglesia la semana de consagración. Hemos estado ayunando todos los días y hemos estado llevando las prédicas de todos los días con el tema de la palabra divina de Dios. Y la iglesia ha estado asistiendo. Pero ¿sabe? Le llamamos semana de consagración porque estamos arrancando el año, estamos iniciando el año y necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor. Porque ahora sí, como dijo Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos muevas de acá. Y tenemos que ir con el Señor. Es tan importante escuchar la voz de Dios. Muchas veces creemos que lo que ya hicimos ya es suficiente. Culminando en la conclusión de este pasaje, dice el versículo 3 de Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren, a mí me interesa la parte central de este texto. Todo el texto está hermoso. No se lo voy a dividir ni se lo voy a desmenuzar, pero solamente deténgase tantito en lo que le voy a decir. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, esas palabras que nos ha hablado siempre, que todo el tiempo nos está hablando de una u otra manera, el resplandor de su gloria, el mismo Señor Jesucristo y la imagen misma de su sustancia a través de su Espíritu Santo, su presencia misma, la gloria misma de Dios. Y no solo eso, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todo, ¿con qué? Con la palabra. ¿Qué palabra? Esta palabra que tiene poder. Esta palabra es como espada de dos filos. Esta palabra es una antorcha. Esta palabra es el pan de vida. Esta palabra también es la que te llama juicio. Esta palabra es el mapa que te lleva para que entres al reino celestial. No puedes irte sin esta palabra. Tienes que leer la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Y no solamente esto. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando Cristo dio su vida, derramó su sangre por ti y por mí. Su palabra se cumple aún
en la cruz, donde se cumplieron más de 200 profecías en la cruz del Calvario. Asimismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta qué significado tiene en que Cristo esté hablando y que sea Él directamente que ha venido a este mundo a hablarnos? Ya no es por sueños, entiéndanlo. Ya no es por revelaciones, ya no es por profecía, ya no es por visiones. Lo podemos tener, podemos encontrarnos con eso, pero serán casos muy específicos donde Dios quiera manifestarse de alguna manera, pero para servirle, pero para ser salvo, pero para predicar, para conocer la palabra. Es esto, hay que estudiarlo, hay que meterse con esta palabra. No tenemos que andar buscando profetas, ni tenemos que andar buscando quien nos revela lo que soñamos por agoreros y adivinos. Concluyo, dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. La palabra del Señor es inescrutable, no se discute, no tiene competencia. La palabra del Señor es lo máximo. Por eso se llama Biblia, porque en esta Biblia están inmersos, aunque no lo quieran, todos los libros del mundo. ¿Por qué? Porque de aquí se han inspirado los grandes escritores y se han sacado tantas cosas. Así que, hermano, hermana, amigo que me escuchas, Dios ha hablado en su Hijo Jesucristo. Ese es el tema. Ha hablado en su Hijo Jesucristo. Y Él ha traído el mensaje para que nadie se equivoque. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero hacer esta oración de gratitud. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra. Muchas gracias te doy, Señor, porque esta palabra que hemos traído al pueblo que nos escucha, a las personas que nos ven, Señor, te ruego que donde quiera que se encuentren, tú los puedas bendecir y que a través de tu Espíritu Santo los puedas guiar para que tengan el conocimiento de tu palabra una y otra vez. Te ruego también por aquellos que no saben leer, Señor, hoy están los audios, la Biblia en audio para que también ellos puedan escuchar tu palabra. Muchas gracias por la oportunidad que me das. Permítenos, Padre, que esta palabra que no regresa vacía, traiga frutos de arrepentimiento y, Señor, sea de edificación y de bendición para todos aquellos que nos dieron y escucharon. Muchas gracias, Padre, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo.